su carácter es bueno. Y yo en mi respuesta les digo a ellos que todo lo bueno, que todo lo recto, que todo lo santo, que toda la fuerza, toda la fortaleza, toda la sabiduría, todo el conocimiento que hay en mí, lo atribuyo al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Porque yo sin Él, yo sin Él estaba perdido en el mundo, perdido en todos los pecados que había hecho. Pero cuando Cristo vino a mí, cambió mi vida y no era el mismo. Pero cuando estaba en el mundo, pues yo pensaba que el Evangelio no era para mí. Que el Evangelio, ¿para quién fue entregado? ¿Para quién fue el Evangelio de Jesucristo? ¿Para quién? Para los pecadores. Y algunas veces los pecadores dicen que no son dignos del Evangelio. O no quieren, no pueden entender la verdad o entender el mensaje de salvación, que como ellos son pecadores, ¿cómo puede el Evangelio ser para ellos? Pero precisamente Jesús vino para buscar a los que se habían perdido. Y en esta noche yo le di unas cartas, y yo quiero que en esas cartas usted escribe anónimamente, no tiene que poner tu nombre, anónimamente escribe 3 áreas en tu vida que tú quieres que Dios te ayude. 3 áreas en la vida o en tu carácter que tú quieres que Dios te ayude. Por ejemplo, mi esposa siempre me acusa a mí. Me acusa. Y me dice: Rey, tú siempre me estás interrumpiendo. Tú no me dejas hablar, no me dejas a terminar lo que yo estoy diciendo. Y yo dije: pero es que algunas veces ya yo sé lo que tú vas a decir. Pero tú no sabes lo que yo estoy pensando. Pues tú me tienes que dejar hablar hasta el final. Y eso es una área en mi vida que yo quiero mejorar. Dejar a las personas, ¿verdad?, con que yo hablo, que ellos terminen para que yo pueda hablar. Y la Biblia dice: seamos tardos para hablar y presto para oír. Amén. Praise God. Esas son unas áreas que yo quiero mejorar. Ahora, yo quiero que cada uno, ¿verdad?, 1 o 3 cosas que ustedes quieren mejorar en sus vidas. ¿Verdad? Ninguno es perfecto. O hay un perfecto aquí. Hay un perfecto. El perfecto es Cristo Jesús. ¿Verdad? Yo quiero que tú pienses. Y es anónimo. Yo no escribe tu nombre, pero es anónimo. Escribe 3 áreas, 1 a 3 áreas que tú quieres que Dios te ayude a mejorar. ¿Amén? ¿Tienes? Si no tiene bolígrafo, si el hermano nos puede, ¿verdad?, ayudar, darle un bolígrafo. ¿No? Un bolígrafo. Praise God. Hallelujah. God is good. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Alabado Dios. Aleluya. Cuando terminan, pues pueden bajar los lápices. O si terminaron, les puedo ayudar. Solamente 3,
no 5, 10. No 5, solamente 1 a 3. Cuando uno comienza a escribir y después comienza, esto me falta. Solo 1 a 3. No 10. Cuando termina, pues lo ponen boca abajo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién está el nombre yo? ¿No? Puse el nombre. No vamos a decir nombre aquí. No. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. ¿Para quién fue hecho el Evangelio? ¿Verdad? Cuando Cristo vino a la tierra, vino a la tierra para redimir al pueblo, redimir al mundo. La intención de Cristo no era de predicar personalmente a todo el mundo. Imagínate que Jesús hubiera tratado de evangelizar todo el mundo él mismo, sino entregó el Evangelio a 12 hombres, ¿verdad? En su ministerio seleccionó y escogió 12 hombres. 12 hombres. Aquí hay más de 12 hombres. Amén. Praise God. Para avanzar el Evangelio. O sea, los seleccionó Jesús a tratar con ellos, a hablar con ellos, y sabía el corazón de ellos. Y yo quiero que ustedes entiendan que estos hombres tenían faltas y tenían debilidades iguales que nosotros. Que cada uno de esos hombres que Jesús supo ya, ¿verdad? En el corazón, qué debilidad tenían, qué carácter ellos tenían, qué faltas ellos tenían. Porque eran hombres comunes como nosotros. Eran hombres trabajadores, hombres con familias, hombres que buscaban la verdad, a buscar algo diferente, algo que ellos podían agarrarse. Amén, praise the Lord. Pero tenían faltas. Y vamos a concentrar, ya que no tenemos el tiempo, a concentrar en 4 personas, 4 discípulos. Y Pedro es el primer que se nombra en la lista de los apóstoles o la lista de los discípulos, porque el primero era siempre el líder. Él era el líder de los 12. Y como líder de los 12 parece, dice la Biblia y las historias de donde Pedro aparece, que él tenía las más debilidades, las más faltas. Amén. Gloria a Dios. Y Pedro, que alguien me diga algo de Pedro. Negó 3 veces a Jesús. Y lo negó después de ¿qué? Después de haber hecho esa aparentemente valentía de decir: Señor, si alguien te prende, yo voy a estar ahí para que eso no suceda. Y cuando vino los soldados a prender a Jesús, ¿dónde estaba Pedro? Escondido. Dice la Biblia que los 12 salieron huyendo. Ahora, estos 12 Jesús los seleccionó, los escogió para evangelizar el mundo. Amén. Praise the Lord, hallelujah. Ahora, dime otra cosa de Pedro. Otra cosa de su carácter de Pedro. ¿Ah? Él era impulsivo, impetuoso. Siempre hablaba más rápido que pensaba. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, conocemos a alguien así? Que hablan más rápido que ellos piensan. Y después cuando hablan dicen: ay, Dios mío, ¿qué yo dije? ¿Verdad? Era impetuoso. Pedro era impetuoso. Había negado a Jesús 3 veces. No una vez. No 2 veces, sino 3 veces. Y este es el hombre que Jesús había seleccionado para evangelizar al mundo. Amén. Pero había otra cosa. Jesús oró por él, porque Jesús mismo se lo dijo a él: tú me negarás 3 veces, Pedro. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Pero ya el Señor ya había orado por él, por las debilidades.
Amén. Y Amén. ya estaba, como dicen, en el plan. Me adelantaste. ¿no? Me adelantaste. Oye, también. Praise God, praise God. Yo todavía no está ahí, todavía no está ahí. Todavía estamos en la debilidad. Praise God, praise God. Otra cosa de Pedro, ¿Qué significa Pedro? El nombre Pedro, ¿qué significa? Piedra. ¿Verdad? Y Jesús añada a este nombre. ¿Cuál es el nombre de nacimiento? Simón, hijo de Jonás. Jesús añada este nombre, no le cambia el nombre, porque a veces que aparece Simón Pedro, aparece Pedro y aparece a unas veces solo Simón. Pues él le añade el nombre Pedro, ¿verdad? Y el nombre Simón era de nacimiento, y se puede decir y aplicar que el nombre Simón pertenece a la naturaleza humana del hombre, de Simón. Pues cuando él actuaba como hombre y actuaba con esas faltas, debilidades, que hablaba más rápido que pensaba, Jesús le dice: Simón, quédate quieto. Pero cuando había declarado, cuando le preguntó: ¿quién dice los hombres que quién soy yo? Y le pregunta a los discípulos, y el primero que habla, ¿quién es? Pedro. Y le dice la declaración: tú eres, ¿quién? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay cualidades en este hombre que Jesús comienza a tratar. Hay habilidades que, aunque tienes faltas y aunque tienen debilidades, hay cualidades que Jesús puede tratar. Y hay en nosotros, ustedes han escrito 3 cosas o más, 1 o 2, 3 cosas problemas que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que como hombre de Dios y como hombres con faltas, con debilidades, alabado sea el nombre del Señor, Jesús puede otorgar a usted hacer algo grande, alabado Dios, para la gloria y la honra de su nombre. Que no importa la debilidad, que no importa la falta, si usted como Pedro comienza a estar al lado del maestro, escuchando al maestro, persiguiendo al maestro, siguiendo las mismas pisadas del maestro, hombres comunes como yo, hombres comunes como usted, puede lograr cosas grandes en la tierra para Dios. No importa. Muchas veces nosotros nos miramos en el espejo y decimos, y no le digas esto a mi esposa, por favor, no le digas esto a mi esposa. Pues ella se mira en el espejo, sale en el video. Le voy a pedir perdón antes, perdona. Pero ella a una vez, y no solo a ella, sino muchas mujeres y muchos hombres se miran al espejo y dicen: esto está mal, o esto no está bien, y lo primero que hacen es miran a la negatividad de la persona. Cuando miran el espejo, la negatividad, es que yo no sirvo para esto, es que yo no sé esto, es que yo no puedo aprender esto, y que yo no puedo. Alabado sea el nombre del Señor, porque tengo estas faltas, es que yo no entiendo mucho, es que no captúa mucho, es que como que no entra mucho. En cierta ocasión Jesús le dice a los discípulos, alabado sea el nombre del Señor, cuando los 2 discípulos, después de haber resucitado, que ellos comienzan en el camino y aparece Jesús del medio. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra dice que ellos no reconocieron a Jesús, porque estaban tan tristes de lo que había pasado por su muerte, que no conocieron que el que estaba caminando con ellos era Cristo. Y cuando ellos comienzan a hablar y decir: ay, Dios mío, que esto, lo otro, Cristo le aparece y le dice: ¿por qué estás triste? ¿De qué hablas? Y después, como sorprendido, gracias, le dice: es que tú no has oído lo que ha sucedido. Que Jesús, el gran profeta de Dios, que sanaba a los enfermos, le daban vista a los ciegos, levantaba a los muertos, reprendía a los demonios, que era muerto.
Y después comienzan a hablar de las cosas que Jesús le había enseñado. Y Jesús comienza y los reprende en ese momento. Y le dice, como a ustedes hasta ahora no he podido entender las cosas espirituales. Porque cuando Cristo había hablado con ellos de las parábolas, ¿verdad? Cuando hablaba parábolas, ¿qué es una parábola? Una historia para ilustrar una verdad espiritual. ¿Verdad? Una historia para ilustrar una verdad espiritual. Y cuando lo hablaba, ellos decían después, maestro, ¿qué significa esto? Maestro, ¿qué significa esto? No tenían la habilidad para entender lo que Cristo estaba enseñando, y por tanto les preguntan, ¿por qué? Yo no entiendo. Y muchas veces nosotros leímos la Biblia y leímos la palabra y decimos, yo no entiendo. Si yo no entiendo, no puedo leer, no lo puedo capturar, pues yo dejo de hacerlo. Pero al final del tiempo, al final de las enseñanzas, comienza a Pedro, gloria a Dios, aleluya, con todas sus faltas, con todas sus debilidades, en el momento preciso, este hombre común, este hombre pescador, este hombre que había huido delante de los soldados, que había negado a Jesús 3 veces, el mismo Pedro que no le han mencionado, que lo cortó en la oreja a un soldado, ¿verdad? ¿Verdad? Cortó la oreja de un soldado cuando lo vinieron a prender a Jesús. Y Jesús le dijo, pero muchacho, estate quieto. Lo reprende enfrente de todo el mundo. Y coge la oreja al soldado y le pone ahí y lo sana. La falta que cometió, Jesús la... Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Pedro, estate quieto. Yo soy el Hijo de los vivientes. ¿Tú no crees que si yo clamo al Padre, que no manda ángeles para protegerme? ¿Entiendes? Es que él no entendía las cosas espirituales que Jesús le estaba enseñando. Y a veces nosotros tenemos que poner nuestros oídos prestos para escuchar las enseñanzas, estudiar, escudriñar. Ahora, una cosa es que Pedro era el líder de este grupo de 12. Era el líder, era el primero cuando Jesús caminaba sobre el agua. ¿Quién fue el primero de salir de la barca? Pedro, impetuoso, agresivo, pero era el primero para creer a Jesús. El primero, si eres tú, Jesús, manda que yo ande en el agua. Y él lo hace. Y muchos lo critican por eso. Oh, hombre de poca fe, ¿qué pasó? Pero ninguno de los otros habían salido de la barca. Ninguno de los otros tenía la valentía que tenía Pedro para salir de la barca. Es más, después, antes de morir, él dice, ¿verdad? Porque todos los discípulos, esos que se convirtieron en apóstoles, cada uno de ellos murieron martirio por la causa de Cristo. Mártires, eran mártires por la causa de Cristo. Ahora, él era el líder de todos esos, de ese grupo. Ahora, cada uno tenía sus debilidades. Andrés era uno que no se menciona mucho de él. Y Andrés, él es el hermano de Pedro. Andrés es el hermano de Pedro. Andrés se cree que era el primer discípulo cuando caminaba con Juan el Bautista. Él estaba presente cuando Jesús fue bautizado y la voz del cielo, ¿verdad?, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Andrés estaba presente, era el discípulo de Juan, ¿verdad? Y desde ese tiempo Andrés comenzó a seguir a Jesús. Y Jesús y Andrés, lo primero que él hace es atraer ¿a quién? A su hermano. Le dice, Pedro, parece que nos encontramos al maestro, al profeta, al Salvador, el Mesías. Y Andrés era un poco calladito.
No se menciona a Andrés en toda la escritura predicando a todos los multitudes, como lo hizo Pedro después del día de Pentecostés. Su valentía le había ayudado a predicarle a cuantos miles de personas, y esos 3,000 personas se dieron su corazón a Cristo. Porque cuando estás bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios perfecciona en lo que tú no crees que tú puedas hacer. Cristo te dice, tú lo puedes hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y siempre y cuando nosotros nos unimos en unidad, nos unimos en el amor, nos unimos para hacer cosas grandes, no tenemos necesidad de tener un talento maravilloso, extraordinario, no tenemos que tener, ¿verdad?, un master's degree. Maestría en cualquier tema, en cualquier clase, gloria a Dios, para hacer cosas grandes para Cristo. Amén, amén. Jesús no seleccionó a los líderes religiosos, no seleccionó, no escogió a los fariseos y las escribas de Sanedrín. No escogió ninguno de ellos, sino buscó a hombres comunes, Lo más humilde, lo más sincero. lo más sincero. Andrés no dice que él predicó a las multitudes, no dice que él predicó a las multitudes, pero Pedro ganó a 3,000 personas. ¿Quién era el mejor, Pedro o Andrés? ¿Quién hizo más, Pedro o Andrés? ¿Ah? Pero si Andrés no lleva a Pedro a Cristo, esos 3,000 personas no se vienen salvadas. Eso más todavía. ¿Tú entiendes? Que Andrés era de otro carácter, Pedro era de otro carácter, y cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo, acuerdo a Dios, lo que Dios quiere hacer un propósito en ti para cumplir un plan en cada uno de nosotros, usando el carácter, usando, aleluya, las habilidades que usted ya todavía tiene, gloria a Dios, pero ahora Él lo quiere manifestar para la gloria y la honra, para la voluntad del Padre que está en el cielo. Hay algunos que son líderes, hay algunos que son calladitos. Andrés era calladito. Él hablaba con las personas de Cristo personalmente, uno a uno. Él no predicaba en las multitudes. Hay personas que pueden predicar a las multitudes, que tienen esa habilidad de predicar a las multitudes. Pero hay personas que tienen una gracia, que cuando hablan con una persona uno a uno, como que tú te sientes cómodo, como que tú te sientes y comienzan a hablar, y ellos como el Espíritu Santo, ¿verdad?, comienza a bregar con las personas que con él están hablando uno a uno. Y esa persona viene a los pies de Cristo. Y esa persona que viene a los pies de Cristo puede ser un gran evangelista que ha ganado miles y miles de almas, pero si esa persona no le habló con él uno a uno, nunca se hubiera convertido en evangelista. Es importante cada uno de nosotros en el trabajo que tenemos para Dios. Y ellos, algo importante de estos 12, le voy a decir, había un discípulo que era un celote. Un celote era una organización política. Y se puede clasificar hoy en día a ese discípulo como terrorista. Como terrorista, porque él hacía todo lo que puede hacer para sacar a Roma de Jerusalén. Y él lo atacaba, y él lo ponía, no sé si tenía bombas, pero él hacía todas las cosas para sacar a Roma. Y Jesús lo selecciona, Jesús lo escoge a él, un terrorista. Lo escoge. Ahora, hay otro que él estaba en contra de Roma, en contra de la ocupación. Hay otro discípulo que trabajaba con los romanos. Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. ¿Cuánto le gusta el IRS aquí? ¿Cuánto le gusta el IRS? Cuando ellos te están llamando una carta, ay Dios mío, esta gente ni lo quiere abrir, ¿verdad?
¿verdad? Gloria a Dios. Y nadie le gusta el IRS, ¿verdad? Y él era un cobrador de impuestos para Roma, pero con los judíos. Y era odiado, era menospreciado. ¿Cómo se llama? Él era, an outcast, a pariah. Él era, como no era parte de la sociedad, como ellos no querían saber nada de él y estaba solo. Y la Biblia registra que cuando Jesús vino y le dice, Mateo, levántate y sígueme. La Biblia registra que él no ni dijo una palabra. Se levantó y siguió a Jesús. Amén. Ahora, no sé cómo o por qué él se levantó, pero se cree que él era un hombre en soledad. No era amigo de los romanos porque era judío. Y no era amigo de los judíos porque trabajaba con los romanos. Y a veces es así. A veces es así. Nosotros trabajamos y no somos parte del trabajo. Y algunas veces no somos parte de nadie. Pero aquí, cuando nosotros nos juntamos aquí, somos parte de la familia de Dios. Y puedes pertenecer a esta raza, puedes pertenecer a este país, puedes pertenecer a esta clase social, pero somos todos nosotros familia en Cristo. Y es por eso tenemos que amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Y algo importante antes de terminar y darle la falta al pastor, es que estos discípulos, aunque uno era, aleluya, trabajaba con los romanos y el otro era en contra de los romanos, cuando Jesús los escoge, están juntos, unánimes. Estaban juntos. O sea, la opinión política de la otra persona no le importaba. Era hermano en Cristo. Y si era hermano en Cristo, pues es mi hermano y yo hago todo lo que pueda hacer por mi hermano. Todo lo que pueda hacer lo hago por mi hermano. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros somos hermanos en Cristo, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Amén. Y si un hermano no viene, tenemos que preocuparnos. ¿Por qué el hermano no vino? ¿Por qué el hermano no vino? ¿Por qué el hermano no llegó? Y yo siempre le digo, estaba diciendo a Sergio, el joven, y yo le digo, yo no te vi el domingo. Y él me dijo, pues yo estaba ahí. Y yo dije, pero yo no te vi. No, es que estabas atrás. Y él dijo, ok, pues está bien. Pero tú entiendes que busca el bienestar de esa persona. Porque nosotros nos unimos, ¿verdad? Como familia de Dios y nos conocemos. Y podemos conocer, ¿verdad? Aunque tenemos debilidades, aunque tenemos faltas de carácter, y aunque somos como somos un pueblo, hermanos en Cristo, hermanos, hombres de guerreros. Amén. Y como hombres de guerreros debemos de estar juntos en la pelea. Como dice la palabra, orar unos a los otros y soportarnos unos a los otros. Orar unos por los otros y soportarnos. Hay unos más fuertes, hay unos más débiles, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que soportarnos unos a los otros. Vamos a estar de pies. Yo creo que todos los hombres